periodismo de verdad. Wendy Santana, Miguel Evangelistas, periodismo de verdad. Oh, verdad, entre periodistas, periodismo de verdad. Hola amigos, ya iniciamos nuestro programa Entre Periodistas, hoy con un tema que trasciende las fronteras. Vamos a estar conversando sobre relaciones internacionales, Cuba como país invitado, con quien tenemos estrechas identidades, tanto culturales como sociales, económicas y políticas, porque hemos convivido juntos durante muchas veces de nuestra historia en el continente americano y también en el área del Caribe. Para ello tenemos para conversar al embajador de Cuba, quien estará tratando algunos temas interesantes sobre este país histórico del que tenemos mucho que decir. Bienvenido Ángel Arzuaga a este programa Entre Periodistas. Gracias, señora Wendy Santana. De Franjul. Así es. De Franjul, para que el apellido va emparejado. Nosotros en Cuba no usamos ese término. No lo usan. Porque para darle más a lo que se merecen las mujeres, más libertad igual. Sí. Y además que sea algo de muy respeto, muy propio. Sí, en términos... La igualdad de la mujer en Cuba. Así es. Decía el comandante en jefe Fidel que en Cuba las mujeres son una revolución dentro de la revolución. Ay, pero muy acertado. No solamente en Cuba, aquí también. Muy acertado. Bueno, correcto. ¿Verdad que sí? Bueno. Somos naciones hermanas. Así es. Somos naciones hermanas. Aparte de Santana, ¿el apellido Franjul no le suena a algo? Me suena el apellido Franjul, pero parece que el suyo tuvo algún accidente. Sí, tuvo. Pero no mortal. No mortal. El embajador parece que sabe. Yo prefiero llamarlo como usted se llama y le agradezco a usted, Miguel Franjul, y a la señora Wendy Santana la posibilidad de encontrar y intercambiar con ustedes. Fíjense, voy a confesar algo. Confiéselo. Yo no pensaba de que iba a tener una entrevista con usted y con Wendy. No, fue un encuentro casual que tuvimos. Vino un amigo a saludarlo. Yo estaba haciendo de chofer de ese amigo. Pero qué y bueno. Me invitó a subir y yo le dije, bueno, correcto, vamos. Y me encontré en el estudio con usted. Ahí nos conocimos. Con su esposa y nos conocimos. Usted ha sido muy deferente, al igual que Wendy, con nosotros. Pero realmente para que el pueblo dominicano que nos escucha, que nos ve, al cual por supuesto le mando un caluroso y afectuoso saludo, me llamó la atención algo. Vamos. En la deferencia. Y es que usted me hizo, sin yo preguntarle, una historia que me impactó. Ajá. Porque usted es una personalidad acá en República Dominicana. En el 25 de noviembre del 2016 fue el día de la partida de nuestro querido comandante en jefe Fidel Castro. Sí. Y se hicieron honras fúnebres en todo el país. Fue la caravana de la libertad, pero hacia Santiago de Cuba, que había venido al principio de la revolución, y Fidel había dicho, si el pueblo aprecia que nuestro trabajo de preocupación y de atención a la población ha sido bueno, entonces el pueblo mismo decidirá que esta caravana que ha llegado hasta La Habana hará una caravana hacia Santiago de Cuba. Y fue así. Y me llamó la atención que usted, a una personalidad dominicana, le pidió que participó en las honras fúnebres de nuestro comandante en jefe. Le pidió que le trajera una cinta o el programa. Un recuerdo. Un recuerdo de ese funeral. Eso es un gesto de respeto, ¿no? Y de admiración por Fidel, que no es una personalidad solo de nuestro pueblo, de nuestro país, es una personalidad
de América Latina, es una personalidad internacional. Y como en estos días, en todos los temas que tienen que ver con el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero, que lleva más de 60 años, que nos ha costado más de 170 mil millones de dólares, hemos estado saliendo en la prensa. Yo le dije al encargado de prensa de la embajada, por ahora no vamos a conceder más entrevistas porque el papel del embajador no estará estando en la televisión ni en los medios constantemente, sino en los momentos importantes. Pero a usted no podía decirle que no, ni a Wendy podía decirle que no. No, y además recuerde, embajador, que usted hizo una buena explicación del problema del bloqueo. Sí. Un artículo que le publicamos en el Listín Diario. Que se lo agradecemos. O sea, que el embajador explica ahí cuáles han sido las consecuencias, sobre todo de carácter económico, del bloqueo de los Estados Unidos. Y en fin, o sea, ese tema siempre está presente porque ahora, por ejemplo, Naciones Unidas volvió a manejar otra vez la resolución de los países que piden el cese del bloqueo. Y sin embargo, me extrañó mucho que la República Dominicana, que había votado siempre a favor del levantamiento del bloqueo, esta vez no aparecía votando en la Asamblea. Desde el año 1992, Cuba ha presentado todos los años el proyecto de resolución titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Todos los años la resolución es aprobada cada vez más por abrumadora mayoría. El año pasado fueron 187 votos a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel. Y este año, que ha sido el año más duro del bloqueo, más recrudecido. Y para que usted tenga y la población dominicana que nos ve, nos escucha, tenga una idea del impacto del bloqueo en este año que le conté, de marzo del 2024 a febrero del 2025, le comento lo siguiente, ¿no? Y me refiero al artículo que usted amablemente nos publicó en el Listín Diario. 2 meses de bloqueo contra esa cifra del último año equivalen al costo del combustible para satisfacer la demanda de electricidad normal de Cuba. Significa 1.600 millones de dólares. 12 días de bloqueo equivalen al costo anual del mantenimiento del sistema electroenergético nacional, que significan 250 millones de dólares. 1 mes de bloqueo equivale al costo del plan de inversiones de energía solar del país para este año 2025, que prevé instalar unas 1.015 megawatts hora, significa 600 millones de dólares. 2 meses de bloqueo permitirían financiar 1 año la entrega de alimentos de primera necesidad que normalmente se lo entregamos a nuestra población, que eso significa 1.600 millones de dólares. 16 días de bloqueo permitirían disponer del financiamiento para cubrir las necesidades del cuadro básico de medicamentos de todo el país, que eso significa 339 millones de dólares. 14 horas de bloqueo equivaldría al costo de adquisición de la insulina para cubrir las necesidades de todas las personas, o sea, niñas, niños que son diabéticos en el país, que significan unos 12 millones de dólares. 4 meses de bloqueo permitirían adquirir todos los ómnibus necesarios para el transporte público del país. Quiere decir unos 2.850 millones de dólares. 2 horas de bloqueo equivalen al costo de adquisición de medicamentos para el tratamiento de las patologías de cardiología, neurología y los alimentos para niños con deficiencias genéticas o
con enfermedades endocrino-metabólicas. Esto 1,4 millones de dólares. 19 minutos de bloqueo, y el último ejemplo que voy a poner, equivalen al costo de las sillas de rueda para atender las necesidades del sistema de educación especial para niñas y niños y adolescentes con discapacidades motoras e intelectuales, que significan 280.506 millones de dólares. O sea, ese es de este periodo de este año, marzo el impacto fue de 7.556,1 millones de dólares, como yo le decía, 49% más que el año anterior. Una pregunta, Sí, en el caso, en el contexto de la relación entre Cuba y República Dominicana, o sea, cuando usted habla de bloqueo, ¿qué significa eso? ¿En qué medida puede sentirse Cuba perjudicada por esas reglas del bloqueo? O sea, ¿afecta la relación con República Dominicana? Porque Cuba tiene muchos aliados. Se supone que entonces si Estados Unidos no le permite hacer transacciones y negocios, bueno, Cuba tendría otras vías para digamos, encontrar los insumos, los productos que necesita, que usted ha señalado. Claro. Pero en el caso dominicano, o sea, ¿en qué medida, cómo se refleja ese bloqueo? O sea, no solamente en el caso dominicano. O sea, el bloqueo tiene un carácter extraterritorial. Y ese carácter extraterritorial del bloqueo, por ejemplo, cualquier producto que tenga un 10% de componente norteamericano, no puede entrar a Cuba. El 10%. Solamente el 10%. Afecta las relaciones financieras. O sea, Cuba no puede acceder a los créditos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Se sancionan a las transacciones bancarias porque, unido al reconocimiento del bloqueo, hay 20 medidas más de la actual administración norteamericana contra Cuba. Entre ellas nos incluyeron en la lista, que nosotros decimos que es una lista espuria, de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. Países terroristas. Cuando en la época de Obama nos sacaron de la lista, vino el primer periodo de Trump, nos volvieron a incluir en la lista. Biden, en su campaña electoral, planteó de que iba a volver a las medidas de la época de Obama, no hizo nada, mantuvo las 243 medidas que la administración Trump adoptó contra Cuba. 9 días antes de terminar el mandato, nos sacó de la lista a Cuba, de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y para sacar a Cuba de esa lista, tuvo que firmar con su puño y letra un grupo de conclusiones que habían llegado a agencias norteamericanas y del gobierno de los Estados Unidos. Y el día 20 toma posesión la administración Trump y el día 21 nos vuelven a incluir sin razón ninguna en esa lista. Eso tiene implicaciones. ¿Cómo están sintiendo ustedes en Cuba el efecto de ese bloqueo? O sea, en toda la vida económica y social. Yo le puse el ejemplo. Sí, eso va. O sea, eso va en los apagones. Hubo unos apagones eso va en las limitaciones de transporte, en la adquisición de medicamentos, en los productos que necesitamos. Que Cuba está en una situación de emergencia en este momento. Ahogando a la población. Está en una situación difícil. Una situación difícil. Una situación difícil que nuestro pueblo, la unidad de nuestro pueblo, la inteligencia de la dirección vinculada a nuestro pueblo, en las medidas que se adoptan, estamos resistiendo el bloqueo. Y queremos y estamos adoptando medidas para saltarnos el bloqueo y desarrollarnos. Es una situación muy difícil, porque se suman todas estas medidas contra Cuba. Y ahora hay una particularidad en esas medidas, y es que apareció como secretario de Estado un señor que los padres eran cubanos, se fueron de Cuba no con la revolución, se fueron de Cuba en el año 1956, antes del triunfo de la revolución, huyéndole a la dictadura de Batista. Pero este señor, que nunca ha ido a Cuba, no conoce Cuba, encontró la ruta del dinero, y entonces realmente es una obsesión, una furia. Dice Marco Rubio, el secretario de Estado, Marco Rubio. Ese señor es secretario de Estado de Estados Unidos. Y eso implica de que, por ejemplo, ahora prohibieron a los norteamericanos visitar Cuba. Prohibieron a
a la empresa Western Union de que los cubanos, los familiares cubanos que están en el exterior, en Estados Unidos, envíen remesas a Cuba. Imagínense que le quiten eso a los dominicanos, el porciento de millones de dólares que ustedes reciben por la, poner unos impuestos a la remesa. por la remesa. Una persecución a la cooperación médica internacional de Cuba, que lo que llevamos al mundo es medicina, salud, no bombas. Entonces, es una situación muy compleja. Pero se reflejó entonces en el tema del bloqueo. En el tema del bloqueo, llevaron a cabo una campaña con todos los funcionarios del Departamento de Estado y las embajadas para que los países que tradicionalmente votaban a favor de Cuba contra el bloqueo no lo hicieron. Caminaran hacia en contra, caminaran hacia la extensión o caminaran hacia la ausencia en la votación contra el bloqueo. Con toda esa maquinaria y toda esa campaña, fue abrumadora la votación en Naciones Unidas. 165 países votaron a favor de la resolución cubana del bloqueo, y eso para un país en la situación actual internacional y las mismas presiones es una victoria del pueblo cubano. O sea, nos da a nosotros la posibilidad, ¿no?, de celebrar la victoria y que el mundo sepa de que es una política obsoleta. Son medidas que son genocidas contra un pueblo, contra los derechos humanos de toda una población. Es el obstáculo principal al desarrollo económico y social de nuestro país, y sobre todo es una política que viene desde los años 60 con aquel famoso memorando del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Lester Mallory, de abril del 60, que decía que la población mayoritariamente apoyaba a los Castro, que la única manera de restarle apoyo y el derrocamiento del gobierno era restándole condiciones económicas, imponiendo miseria, bajo salario y hambre, y que el gobierno se iba a derrotar por su propio peso. Ese es el origen del bloqueo. Ese memorándum secreto, que tuvo secreto hasta el año 91, y vinieron hasta el año, lo vinieron a desclasificar en el año 91, desde el año 60. Pero no le quepa la menor duda, señora Wendy y señor Franjul, de que Cuba... Pues si ustedes han resistido 60 años con un bloqueo. Que Cuba baja... ¿Cuánto más puede resistir? No, todo el tiempo. Porque nosotros somos y aprendimos a ser un país libre, independiente, democrático y soberano. Bueno, y no hay nadie que nos venga a imponer a nosotros a ninguna medida que lacere las posiciones internacionalistas, solidarias y de amistad que tenemos con todos los pueblos, incluyendo el pueblo de República Dominicana. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa comercial y cuando regresemos continuamos con este tema tan fundamental para el desarrollo de los pueblos y más si son hermanos caribeños. Vamos a continuar con esto del bloqueo a Cuba y sus efectos con el embajador Ángel Arzuaga. En un momentito estamos ya de vuelta entre periodistas.